Bueno, el ingeniero Denis Delgado hacía referencia sobre el porcentaje de estudiantes que usan esta herramienta. Ahora, a ver, conozcamos cuál es el porcentaje de nuestros docentes. Por favor, pedirles que levanten la mano quienes usan esta herramienta. Sí, superamos un 60-70%. Bueno, vamos a seguir con la segunda ronda de preguntas. Vamos otra vez con los estudiantes. Vamos a pedirle a Daniel. Daniel, ¿han tenido alguna experiencia con algún docente que fomente el uso de esta herramienta? De ser así, ¿cuál ha sido? Bueno, bueno, ya estando en mi último semestre a punto de egresar, que me acuerde, la verdad, no recuerdo a un docente que nos diga o nos haga ocupar demasiado lo que es la herramienta de ChatGPT o inteligencia artificial. Pero de este semestre sí me acuerdo que el último módulo que llevé fue técnicas de expresión publicitaria con el licenciado Harry. Él sí nos impulsó a ocuparlo, nos habló de esto, como también había una tarea que mencionaba crear una imagen a través de una inteligencia artificial, colocarla ahí, colocar el link y explicarnos qué es lo que nuestra percepción sobre esa imagen, ¿no? Qué es lo que opinamos sobre la misma. Y lo cual me parece muy bien. Me parece muy bien que los docentes busquen adicionar lo que son estas herramientas actuales a lo que es a la educación. Se supone que estas herramientas fueron creadas para que así la humanidad como los estudiantes puedan contribuir a la sociedad, ¿no? Estas herramientas no están solamente por estar, sino que buscan el avance de nosotros como sociedad. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Santiago, ¿también ha tenido experiencia con algún docente de utilizar esta herramienta? Bueno, personalmente no nos han instado los docentes con lo que he pasado a usarla como tal, pero siempre nos han mencionado de que cada vez que lo usemos lo hagamos con mucho cuidado, ¿no? Siempre teniendo en cuenta lo que vamos a escribir, cómo vamos a detallar, etcétera, y que no sea nuestra fuente principal de información a la hora de investigar. Más que todo eso, no nos han instado a usarla o a basarnos en full inteligencia artificial para nuestros trabajos o proyectos, siempre mencionando que tengamos cuidado al usarla, ¿no? Seamos pertinentes con la inteligencia artificial. Muchas gracias. Bueno, ahora para nuestros docentes, ¿qué recomendaciones generales pueden hacer sobre el uso de la herramienta? Licenciado Pedro Saavedra. A ver, voy a cambiar un poco la respuesta porque me quedé conectado con lo que mencionaba el doctor Toro. Creo que la primera reflexión sería base a una frase muy bonita que encontré hace unas 2 semanas mientras escribía un documento. Decía, la distancia entre la inteligencia artificial y la inteligencia emocional es un corazón. ¿Por qué hablo de eso? Porque coincido plenamente con lo que mencionaba hace un momento. Creo que a veces nos podemos perder en el uso de la herramienta como fin, siendo simplemente por ahí el instrumento o el medio. Cuando hacen actividades como esta, a veces dentro de la autocrítica me preocupo en el sentido de que uno sale de acá y llega al aula y dice, bueno, todos están obligados a usar inteligencia artificial. Y recuerdo una experiencia de mis exalumnos ya graduados. Hace 10 años se puso de moda el CRM, pero hubo una confusión entre el CRM como software frente al CRM como gestión de manejo en la relación con el cliente. ¿Por qué lo comento? Porque esto pasó en ese tiempo y ex estudiantes hoy graduados y todos me decían, Pedro, en la empresa que yo trabajo, compraron el software y nos obligan a usarlo, pero nadie le explicó cuál es el fin último, que ocasionó que el personal, por un lado, por ejemplo, termine renunciando porque no le entendían, había esa no afinidad con la tecnología, generaciones pasadas, y por otro lado, los clientes se incomodaban al dar la información propia. Hay un contexto del sentido ético y el acceso a la información privada muy fuerte. ¿Por qué hablo de eso? Porque ha pasado con el tiempo. Confundimos el fin de la estrategia, la herramienta, el instrumento con simplemente el medio. Marketing, a los que somos del área, ¿han escuchado alguna vez qué buena tu propaganda?
¿sí? Y hablan de Honda, Coca-Cola y marcas así. Uno dice, ¿no? Cada vez que escucha propaganda por publicidad, muere un ingeniero en marketing en este mundo, ¿sí? Y así, hay frasecitas que las vamos usando por usar. Entonces, por ejemplo, cuando me hablan de marketing, yo digo, el marketing no es vender más, el vender es la consecuencia. No, pero es que hacemos esto para generar dinero. Sí, pero es la consecuencia. Es como cuando tú te casas, le digo, nadie se casa por las 100 cabezas de ganado que tiene el futuro suegro. Bueno, por consecuencia puede que te toque alguna. Entonces, el uso de la inteligencia artificial para mí tiene que ver, tiene que tener ese mismo contexto. Me gustó eso de, y si pensamos en qué facilita esto a nuestros estudiantes, ¿será que van a ser felices aplicándolo? La primera gran reflexión y recomendación sería, no la usemos como una herramienta de moda, ¿sí? Usémoslas como un instrumento que a algunos, me gustó lo que el ingeniero Denis decía, a algunos les va a facilitar. A otros, por ahí más críticos, van a decir, ¿sabe qué? Gracias, la probé y todo, pero siento que solo me da la directriz, el proceso lo debo hacer yo. En otros contextos puede suceder que para algunos sí despierte el lado creativo. Entonces, cuando hablamos de todo esto, y para los del área empresarial, que por ahí nos vamos a entender mejor con el ejemplo, todo creo depende del uso de estas herramientas, de un análisis continuo del entorno. Explico por qué. Hoy hablamos de ChatGPT. ¿Se han preguntado de qué estaremos hablando dentro de 5 años? Si hacen 15 no habían los smartphones. Si hacen 20 el internet apenas llegaba a Bolivia. Si hacen 22 yo les enseñaba a hacer diapositivas a mis profesores en la universidad. Entonces, el mundo viene cambiando, el entorno cambia continuamente, ese macroentorno del que enseñamos a los estudiantes, ese microentorno del que enseñamos al estudiante y ese análisis interno, creo que es el momento de llevarlo a un proceso de reflexión profunda. ¿En qué sentido? Y esta para mí es la única gran recomendación, en que todo cambia. Lo que hoy estamos enseñando, así tenga inteligencia artificial, cambia en el contexto, la materia, la carrera, el profesor, los estudiantes, el horario y algo que venía leyendo tiene que ver incluso con el acceso a las tecnologías. Porque me ha tocado, y con esto me imagino coincido con muchos, estudiantes que vienen de una institución previa o de una situación familiar donde han tenido pleno acceso a todo ello. Cuidado también con el mal uso de esta tecnología, porque me ha tocado personalmente tener estudiantes que no tienen ningún conocimiento, ni un vago conocimiento sobre tecnologías, computadoras y más. Entonces nuestro rol, más que la aplicación de la herramienta plana o lineal, está en identificar esos elementos del entorno y saber adaptarlos en el cuándo, cómo y por qué en su aplicación. El resto será decisión de los estudiantes, como decíamos. Vamos a tener las mejores intenciones de formación, pero hay un entorno al que ellos se van a exponer. Y más que enseñarles a usarla, es vital generar espacios como estos de reflexión con el equipo en el aula, para que ellos validen hasta dónde es positivo, hasta dónde es negativo, y qué puedo hacer yo como individuo, como estudiante, como ser humano, qué puedo hacer para el correcto uso de estos instrumentos. Sí, solo eso. Gracias. Muchas gracias. Ingeniero Mejía. Muy bien, como decía anteriormente, considero que la inteligencia artificial forma parte del desarrollo normal de la tecnología, así como hoy día estamos hablando de inteligencia artificial. Anteriormente hablábamos de computadoras, hablábamos de multimedia, hablábamos de aplicaciones para generar contenidos, ¿sí? Entonces considero que la inteligencia artificial viene a ser un recurso que se tiene que utilizar para facilitar la educación. Entonces, como todo recurso, tenemos que aprender a usarla, ¿no? Aprender a sacar la parte útil y también a ver el aspecto negativo, ¿no? Considero de que no solamente nos vamos a quedar con la inteligencia artificial, sino que van a aparecer nuevas herramientas a las cuales nosotros como profesores, como docentes, tenemos que irnos adaptando, aprendiendo, ¿no?
y compartirlas con los estudiantes, ¿sí? Pero considero de que, en definitiva, todo es un proceso continuo de aprendizaje, ¿no? Y eso es a lo que nos estamos dedicando ahora. Muchas gracias. Ingeniero Denis Delgado, ¿qué recomendaciones nos haría? Muchas gracias. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer todos es entender qué es lo que la inteligencia artificial realmente hace. La inteligencia artificial no tiene creatividad, tiene absolutamente cero creatividad. La inteligencia artificial lo único que tiene es una gran base de todo de todo lo que la gente ha escrito en Internet desde que estamos escribiendo en Internet. Entonces, todo lo que la inteligencia artificial hace es tratar de predecir lo más común que se puede pensar ante una pregunta dada. Por ejemplo, la primera vez que ocupé inteligencia artificial, no sabía qué preguntarle, no sabía qué escribir y le dije, ¿qué serían los temores más grandes que los humanos deberían afrontar de cara al uso de la inteligencia artificial? Y me respondió, bueno, los humanos deberían tener en cuenta que, bla, bla, un montón de cosas, un discurso bien estándar. Y después pasó a la segunda parte de su discurso y dijo, deberíamos tener cuidado y ocuparla bien para la enseñanza, la ética. Y me pareció raro que diga deberíamos, ¿no? Porque se está incluyendo en el lado de los humanos. Entonces, mi curiosidad, y fue la primera vez que lo ocupé, ¿no? Le dije, ¿deberíamos? Sin más contexto, simplemente puse deberíamos y un signo de interrogación. Y me respondió de una forma asombrosa, ¿no? Me dijo, perdón, discúlpame, me estoy incluyendo en el mundo de los humanos, no debía hacerlo, no lo voy a hacer nunca más. Y una electricidad me pasó por la columna, ¿no? El asunto es el siguiente. Incluso ese texto, que parece muy despierto, muy smart por parte de la inteligencia artificial, viene de algún texto que alguien ha escrito. La inteligencia artificial lo ha adaptado, se ha dado cuenta de que se parece a algo que alguien dijo alguna vez y predijo una respuesta que ya alguien había hecho. Entonces, ni siquiera ese texto, esa respuesta es creativa, no tiene creatividad. Entonces, nosotros tenemos que poder plantear nuestras materias, transformarlas de una forma tal de que ese trabajo mecánico que la inteligencia artificial puede darnos no sea lo que nosotros corrijamos, sino sea parte del trabajo difícil que se hace. Lo que antes se hacía con calculadora, lo que después se hizo con máquinas, con computadoras y no con máquinas de escribir, toda la parte difícil tenemos que pasársela a la inteligencia artificial y dedicarnos y revisar en los trabajos la parte creativa. Entonces tenemos que modificar la forma en la que damos las materias, tenemos que modificar la forma en la que pedimos trabajos, tenemos que modificar toda nuestra forma de pensar desde docentes, desde diseño de carreras, examen de grado y pedir trabajos que la inteligencia artificial pueda hacer un trabajo duro, pero que se revise la parte creativa que todavía la inteligencia artificial no puede hacer. Esa sería mi recomendación. Muchas gracias. Doctor Marcelo Toro, ¿cuáles serían sus recomendaciones? Bueno, ahora sí, un poco más corto. Creo que lo fundamental es, primeramente, entender si efectivamente va a ser útil en el campo profesional. Es simplemente una pregunta. Yo lo utilizo como abogado. Si la pregunta es sí, si me es útil, tengo que desarrollarle esa misma competencia a mis estudiantes, porque eso le va a ser útil, ¿no? Pero siempre, evidentemente, viendo un poco más allá, porque las competencias de un buen abogado, el perfil de un buen abogado ha cambiado en el transcurso del tiempo. Lo que antes, por ejemplo, era muy apreciable, que era la memorización, que alguien le diga, por ejemplo, artículo 154, se lo recite, era apreciable. Hoy es una competencia totalmente obsoleta y el que empieza a memorizar pues va a perder su tiempo porque en realidad no necesita, lo tiene en su teléfono. De la misma manera antes los memoriales se los hacía uno tras otro y ahí el abogado podía innovar, a lo mejor variaba de un memorial al otro, de un escrito al otro. Por supuesto que la innovación, la inventiva, la creatividad era una competencia extraordinaria,
ahora sería una pérdida de tiempo, porque puede tener una plantilla que le automatice y genere 100 memoriales en el tiempo que iba a ser uno. Va a ser mucho más útil para la sociedad y para sus clientes. Entonces, si nosotros podemos establecer con mucho criterio cuáles son las competencias laborales que tenemos que desarrollar, la inteligencia artificial es una herramienta que tiene que seguir esa vía. Y creo que ese es un buen filtro para poder, digamos, entender el buen uso de estas tecnologías, ¿no? Para que les sea útil a los estudiantes. Eso. Muy bien, muchísimas gracias. Por favor, agradezcamos con un fuerte aplauso. La experiencia que han compartido nuestros queridos colegas docentes y también nuestros estudiantes. Muy bien.